Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 243. Estamos en el libro de los Salmos y vamos a estar considerando el Salmo 57, 58 y 59. El Salmo 57 es otro de los salmos de David, escrito cuando huía de Saúl. Algunas traducciones incluyen la mención de una cueva, indicando que pudiera ser durante su tiempo en Adulam o en Keila. El título nos informa el arreglo musical, siendo sobre el canto No destruyas. Esto es significante porque actualmente los tres salmos en el día de hoy son a este mismo son. El salmo comienza con el clamor de David a Jehová y su confesión de confianza en la salvación de Dios. Noten el verso 2, indicando que David estaba actualmente entre sus enemigos, o al menos sentía que sus enemigos tenían la ventaja sobre él. Sin embargo, en el verso 3, David mismo da la respuesta a su temor, diciendo que cuando temía, confiaba en Dios. Esto es una confesión de humildad, indicando que David no confiaba en sus propias fuerzas para salvarse, sino en el poder de Dios. Hay un Selah en el verso 3. Los versos 4 y 5 forman un cruce en el Salmo, con el verso 4 explicando la maldad de sus enemigos como la ferocidad de las bestias, y el verso 5 exaltando a Dios. El verso 5 va en conjunto con los primeros tres versos, mientras que el verso 4 va con el verso 6, el cual también contiene un Selah. Los versos 7 al 10 vuelven al orden del verso 5, exaltando a Dios por sus proezas y describiendo las maneras en las cuales David publicaría sus alabanzas a Dios con salterio y arpa. El verso 9 indica cómo David alabaría a Jehová entre los pueblos, y el salmo termina en los versos 10 y 11 con una alabanza final, exaltando a Dios y describiendo la grandeza de su misericordia hacia David. El Salmo 58 es otro salmo de David, y vale notar que este lleva el mismo arreglo musical cual llevaba el Salmo 57, que es No destruyas. El título no nos da mayor información acerca del motivo por su escritura. Este salmo contiene palabras de David contra quienes maquinaban daños contra el pueblo de Dios. El salmo se compone de 4 segmentos, y en contraste al Salmo 57, cual tenía 2 selah, este salmo no contiene pausas para reflexión. El primer segmento son los versos 1 y 2, en los cuales David pregunta si los gobernantes de la tierra gobiernan con justicia. En el verso 2 los acusa diciendo que no eran justos, sino que maquinaban iniquidades en su corazón. Los versos 3 al 5 componen el segundo segmento. En estos versos, David describe a los impíos como extraviados de la verdad desde su nacimiento, y por mejores maestros e instructores que tengan, no reciben la corrección. Noten cómo David los describe como serpientes sordas, quienes no se pueden encantar o adiestrar por el encantador. En los versos 6 al 9 leemos unas palabras condenatorias de David hacia los impíos. Aunque David le pide a Dios que le quiebre los dientes en sus bocas y las muelas de los leoncillos, debemos notar que al menos David le encomienda a Jehová el castigo de los impíos. Sin embargo, vemos de nuevo en los versos 6 al 9 un segmento de un salmo en el cual David habla con transparencia acerca de su sentimiento en cuanto a los impíos. Bajo el Nuevo Testamento, aunque el creyente se indigna por la maldad de los impíos, sería impropio desearle maldad o malicia. Sin embargo, en la teología de David, la justicia de Dios demandaría castigo por el mal cual tramaban contra él y contra el pueblo de Dios. Las palabras del verso 9 son de difícil interpretación desde el lenguaje original, y su interpretación aquí no es seguro. No obstante, se deben tomar en conjunto con el segmento como palabras de castigo sobre los inicuos. El salmo termina en los versos 10 y 11 con el regocijo de los justos. Deben recordar al leer el verso 10 que David era hombre de guerra, y en gran parte la victoria sobre los injustos sería una victoria militar. De nuevo, debemos tomar estos versos en su contexto particular. El Salmo 59 es un tercer salmo de David escrito sobre el canto No destruyas.
Este salmo fue escrito por David luego de que Saúl mandara a vigilar su casa, como para que no escapara de la mano de Saúl. Deben recordar que David estaba casado con Mical, la hija de Saúl, y Mical ayudó a David a escapar de su propia casa y de la mano de su padre Saúl. Pueden leer esa historia en 1 de Samuel capítulo 19. El salmo se compone de 4 segmentos, al igual, aunque estos segmentos son un poco más amplios que en el previo salmo. El primero se compone de los versos 1 al 5, marcado por un cela al final del verso 5. En este segmento, David expone su caso delante de Jehová, pidiendo ayuda de Dios y justicia para quienes se levantaron en su contra. Noten en el verso 3 cómo David describe que esto sucedía sin motivo de alguna falta o pecado de David. En esta ocasión, David tiene toda la razón, ya que Saúl se enojó con David innecesariamente y por motivo de celos y no por algún delito de David. Aunque el verso 5 clama para que Jehová despertara, no es indicativo de que David pensara que Jehová durmiera en sus labores, sino que David clama específicamente para que Dios despertara su juicio para castigar. Deben recordar que Jehová mismo se describe como tardo para la ira y lento para el enojo. El segundo segmento se encuentra en los versos 6 al 10, en donde David reconoce que los hombres quienes buscaban su vida regresarían de nuevo para encontrarlo. Noten cómo los describe ladrando como perros, preguntando quién oía sus palabras. En el verso 8 vemos una tercera referencia en los salmos a Jehová riéndose de los malos. En los versos 9 y 10, David reitera su confianza en Jehová, confiando que Dios, quien había mostrado su misericordia hacia David, haría justicia para David. Noten en el verso 10 que David anticipaba ver su deseo cumplido con sus enemigos. Sin embargo, en el siguiente segmento notaremos que su deseo hacia sus enemigos en esta ocasión es diferente a otros de los salmos cuales hemos leído. El tercer segmento se encuentra en los versos 11 al 13, en donde David explícitamente le pide a Dios que no los matara, sino que permitiera que fueran presos en su soberbia. David no deseaba la muerte de Saúl ni de sus hombres. Recuerden que estos eran compañeros de milicia de David, sino que tropezaran públicamente en sus intentos para que el pueblo notara que Jehová no estaba con ellos como estaba con David. Lamentablemente, Saúl cayó preso a su soberbia, enalteciéndose contra Dios y sus sacerdotes y eventualmente perdiendo su vida sobre su propia espada. El salmo termina en los versos 14 al 17 con un contraste entre los hombres quienes buscaban a David y David en su adoración a Dios. Noten en los versos 14 y 15 la repetición de la descripción de los soldados de Saúl como perros ladrantes y errantes. En los versos 16 y 17 vemos la típica expresión de David de publicar las alabanzas a Jehová, cantando y adorando a Jehová por su anticipada salvación y bendición sobre David. Esto han sido los Salmos 57, 58 y 59. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga, Dios le guarde.